Hola a todos, ya sabéis lo que me gusta a mí, cacharrear con los equipos. A falta de tocar la guitarra, lo que hago es extraer toda la información que tienen estos equipos nuevos que van apareciendo para transmitirosla a vosotros. Bueno, pues por primera vez ha pasado algo curioso. Con este pedal he estado más tiempo tocándolo que investigando y analizando y leyendo manuales. Este es el Berbera, un pedal de River de convolución con el que Jotón inaugura una nueva serie de pedales de alto rendimiento, tope de gama y pensados para ser usados hasta en estudio. Por diseño, este equipo tiene un nivel de ruido muy bajo que lo hace adecuado incluso para ser usado en estudios de grabación. Una River de convolución, ¿qué es eso? ¿Una palabra nueva que tenemos que aprender? Bueno, pues os voy a explicar en un próximo vídeo qué diferencia hay entre una River de convolución y una normal, entre comillas. Por eso deberías estar suscrito para no perderte este vídeo, el que viene, y otros muchos que tenemos preparando en el canal y que te van a ser muy útiles seguramente. En este vídeo, en cambio, te lo voy a resumir para que lo tengas claro y no tengas que preocuparte de datos técnicos. Las reverbs normales, las que utilizamos, que puedes cambiar entre hall, plate, habitación, muelles, son reverbs que utilizan unos cálculos muy sencillos cuando son digitales y que superponen unas capas y que puede ejecutarse pues, en hardware muy sencillo, muy barato, y que además permiten luego modificar. La desventaja es que si las oyes, pues básicamente notas que son muy parecidas unas a otras, lo único que cambia es el tiempo de reverberación, un poco la ecualización y ya está. La reverberación de convolución es literalmente como los impulsos IR que cargamos en nuestros multiefectos de guitarra para simular altavoces. Ya sabéis que esos impulsos les cuesta bastante trabajo a los multiefectos procesarlos porque necesitan hacer cálculos muy potentes. Bueno, pues en este caso, en el caso del Berbera, no solamente utiliza esa tecnología para hacer la reverberación, sino que además, si un impulso típico de un altavoz ocupa más o menos la duración de 20-40 milisegundos, aquí estamos hablando de impulsos de 20 segundos, no milisegundos, 20 segundos de largo. Con lo cual os podéis imaginar la potencia de cálculo que necesita. De ahí que la fuente de alimentación, que es una fuente de 9 voltios, tiene que ser de 1 amperio, con lo cual los adaptadores, los alimentadores de pedales, la mayoría, si no todos, no os van a servir para alimentar el pedal. Vais a necesitar un cable con una fuente aparte y el algoritmo que han utilizado en Jotón, además, es un algoritmo propio que tiene pinta de ser muy bueno, porque permite cambiar de IR, cambiar entre presets, pasar de un preset a otro, y apenas hay corte en el sonido, es que casi que no se nota, es como si fuese casi analógico el pedal.
¿Y qué tipo de reverb es mejor? ¿La de convolución o la IR normal? Bueno, pues cada una tiene sus usos. Hasta ahora las reverb de convolución es mucho más exacta, es como los IRs de altavoz que reproducen de una manera mucho más exacta el sonido de un altavoz. Pues las IRs de convolución hacen eso, reproducen cualquier espacio físico, el interior de una catedral, el interior de un baño, cualquier espacio lo reproducen con mucha exactitud a cambio de un coste de tener que procesar muchos más datos. Las IRs normales, por llamarlas de alguna manera, lo que tienen es que son muy parametrizables, las puedes cambiar y puedes ajustar mucho. Más exactas serían las IRs de convolución. Pero en Hotone no se han andado con chiquitas y lo que han hecho es incluir dos reverbs aquí, una de convolución y otra reverb tradicional, algorítmica, para que tú puedas mezclarlas con el mix y elegir cuánto pones de una y cuánto pones de otra al mismo tiempo. Y puedes configurar una y configurar otra, cambia de color cuando estamos configurando cada una de ellas, con todos sus parámetros independientemente. Pedal de alta gama, controles de gama alta. Ahí tenemos las ruedas de control que están totalmente iluminadas y con el color que tienen nos indican. Ahora mismo que estamos editando los parámetros del reverb de convolución y con este color nos indicarían que estamos cambiando con estos 3, 4, estamos cambiando el reverb tradicional, que ellos llaman el reverb XR extendido, porque es como un añadido al reverb de convolución. Y además tenemos estos dos botones para poder confirmar o cancelar órdenes cuando estamos trabajando con los botones. Porque estos dos botones son, además de ruedas de control, son botones para aceptar órdenes y configurar parámetros dentro del reverb. El Verbera puede funcionar en modo preset, como está ahora, entonces este botón cambia el preset, y cambiar el preset significa cambiar el IR, cambiar la reverberación tradicional, el XR, y cambiar toda la configuración de parámetros de ambos reverberaciones. O también puede funcionar en modo pedal, o sea, es un pedal que puede funcionar en modo pedal. Entonces, para hacer funcionar el pedal en modo pedal, lo que hacemos es pulsar estos dos botones, y ahora lo que hacemos es, aquí con esto activamos o desactivamos el efecto, y con esto lo que hacemos es activar el freeze, que es lo que hace es congelar el sonido del XR, del reverb tradicional. Lo deja ahí suspendido en el tiempo para... Mientras tocas, pues lo dejas suspendido y sigues tocando otras cosas encima y queda bastante bien. ¿Hemos dicho clonar? Sí, la fiebre de la clonación. Ya todos los equipos hoy en día clonan. ¿Qué clonan? Algo, no sé, la fiebre, el ataque de los clones. Y este equipo también clona, pero además tiene sentido que clone, porque con esta capacidad que tiene de reproducir IRs, es capaz de reproducir cualquier otro IR probablemente del mercado. Entonces le podéis enchufar cualquier pedal de reverberación que tengáis y lo va a clonar. Simplemente dejando pulsado esto y haciendo las conexiones que pone en el manual, le pulsáis a Start y empieza a clonar el equipo que le hayáis conectado.
Y luego, pues ese IR pues lo podéis intercambiar y aparecerán seguro foros. Nuestro grupo de Music Geek en Telegram probablemente sería un buen sitio para que te apuntes, te unas e intercambies este tipo de cosas con IRs que hayáis hecho. En cuanto a conexiones, es un pedal bastante sencillo, trae conexiones para entrada de guitarra o de instrumento, porque es una entrada que puede ser mono o estéreo, y salida en mono o salida en estéreo. Todas las pruebas que he hecho aquí en el canal están hechas en estéreo y sería a lo mejor interesante oírlas con auriculares, porque imagino que se oirá ese efecto estéreo. Y además lleva, como no, muy interesante, salida y entrada MIDI. Bueno, lleva MIDI in y MIDI paso a través para que puedas meter la señal MIDI hacia el siguiente equipo. Y esta entrada de MIDI también puede funcionar como pedal de expresión y puedes asignar un pedal de expresión, por ejemplo, a la cantidad de efecto y ir cambiando en tiempo real con un pedal de expresión, pues como el que tiene Jotón, por ejemplo, puedes cambiar los parámetros del reverb en tiempo real. El MIDI te va a permitir controlar parámetros y además cambiar de presets directamente con el control MIDI. Lo que pasa es que solo te va a permitir hacer preset hacia arriba, preset hacia abajo. No puedes ir a un preset determinado. He estado investigando en los comandos MIDI que le mandas y solo he encontrado la manera de mandarle controles MIDI para ir preset hacia arriba, preset hacia abajo. ¿Y precio de este equipo? Bueno, pues en estos momentos en Thomann, una tienda bastante famosa aquí en Europa, para todos los que me veis desde el otro lado del Atlántico, está en 290 euros. ¿Barato, caro? A mí a ver, es un precio que no es los 100 euros del pedal típico. Pero, por ejemplo, me he puesto a ver lo que costaba el Electro Harmonies Memory Man o no sé qué, que es el que yo usaba cuando hace 10 años o más tocaba por ahí en grupos y vale 200 euros. Y es un pedal, sí, que suena espectacular, ya os lo digo, pero es que esto puede sonar como ese y como otros muchos. Y si queremos comparar con algo más parecido a esto, digamos que la competencia directa de este equipo podría ser algo de Strymon, los Big Sky, que son muy famosos también, y el equivalente a este más o menos, que tenga dos reverberaciones y tal, pues está por el doble. Y el sencillo con una reverberación creo que es un 30% más caro. Por lo tanto, sí, no es un pedal de 100 euros, pero es más barato que sus pedales equivalentes o los pedales con los que ahora quiere luchar. Y yo creo que se va a vender bastante bien, por tal como suena y por comparación con otros equipos que hacen este tipo de cosas. Entonces, me gustaría saber en estos casos, me gusta saber vuestra opinión, si os lo compraríais, no os lo compraríais, qué os parece, le veis utilidad, preferís las reverberaciones tradicionales, la reverberación de tipo normal, que le he llamado yo, pero se llaman algorítmicas, no sé, cualquier cosa, ya sabéis, tenemos la comunidad en el canal de YouTube, que es como un foro en el cual podéis escribir, y si no, aquí en los comentarios del vídeo, que me los leo, intento leérmelos todos siempre que puedo y contesto todos los que puedo. A veces no puedo porque no hay tiempo, pero de verdad que lo intento. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.